Buenos días, mi nombre es Junior Santiago Pomeo Jiménez, del grado noveno de la Institución Educativa Agropecuario Santa María. Hoy les vengo a presentar mi marco teórico, Criadero de Conejos La Loma. El Criadero La Loma se ubicará en la zona suroccidental del departamento del Cauca, en el municipio de Timbío, distrito número 3, en la vereda Santa María, sector La Loma. Origen del conejo y la cunicultura. La aparición de los conejos se remonta siglos antes de Cristo. El nombre científico del conejo es Ornitholagus cuniculus, que significa liebre que excava pasajes subterráneos. Posteriormente a la llegada de los romanos a España durante la Segunda Guerra Mundial en el siglo II a.C., estos comenzaron a criarlos para practicar la cunicultura. Taxonomía del conejo. Reino animal, filo, cordados, clase, mamíferos, orden, lagomorfos, familia, leporidos, género, Ornitholagus, especie, Cuniculus. El conejo. El conejo es una especie de mamífero de cuerpo alargado y arqueado que mide hasta 40 o 50 centímetros de longitud y patas traseras más desarrolladas que las delanteras. Además, su masa puede ser hasta 2.5 kilogramos. Vive en madrigueras y se reproduce con enorme rapidez. Es comestible, estimado como pieza de caza y fácilmente domesticable. Cunicultura. Es la explotación racional de conejos con el fin de aprovechar su carne y sus productos para obtener el mayor rendimiento económico. Por lo tanto, consiste en la cría sistemática de estos animales. La carne de conejo forma parte del grupo conocido como carne blanca, ya que se presenta una coloración menos rojiza que la carne vacuna. Se trata de una carne magra con escasas cantidades de grasa. La producción cunícola también puede destinarse a la comercialización de conejos como mascotas o animales de compañía. Tipos de razas en Colombia. En Colombia se trabajan con 3 tipos de razas, divididas de la siguiente forma: razas pesadas, razas semipesadas, razas ligeras. Tipos de conejos. Actualmente los tipos de conejos están determinados por la clase de producto que se adquiera de él, por lo cual se determinan en 3 clases: tipo carne, tipo piel, tipo pelo. Razas semipesadas. Con esas razas son las que voy a trabajar, que son animales de tamaño mediano, cuyo peso está en su adultez entre 4 y 5 kilogramos. Poseen buenas características para producir carne. Las hembras son buenas madres y prolíficas y además son las más utilizadas en la producción comercial de conejos. Entre el tipo de razas semipesadas encontramos las siguientes: Nueva Zelanda, californiano, chinchilla y mariposa. Infraestructura. Para la explotación del conejo se hace indispensable la planeación, pero también conocer las formas adecuadas de su cultivo y las distintas herramientas a utilizar para su crianza y alimentación, como el galpón, las jaulas, los comederos, los bebederos y los nidales. El conejar. Sistema de explotación extensivo. Consiste en mantener los conejos en el piso. Es una expansión determinada junto a la casa, donde los animales hacen sus madrigueras que cavan en la tierra. Este sistema no ofrece ninguna ventaja práctica y se caracteriza por muy baja inversión. Semi-intensivo. Consiste en mantener los conejos de poca selección, no son puros, en donde su alimentación es a base de forrajes como concentrado y no hay un plan sanitario definido. Intensivo.
Este sistema es el más indicado ya que está más controlado y manejado por el hombre. Consiste en explotar el conejo en un lugar determinado bajo techo, en jaulas y bajo buenas condiciones sanitarias. Cualquiera que sea el sistema de alojamiento, sea en jaulas o a la intemperie o jaulas bajo un techo común o galpón, los conejos requieren en sus jaulas ciertos requisitos según el animal, ya que el conejar está compuesto de reproductores, hembras gestantes, hembras lactantes y en su camada animales en levante y engorde, hembras y machos de reemplazo, hembras vacías. Para ello se presentan los siguientes tipos de jaulas: jaulas convencionales y jaulas rústicas. Jaulas convencionales. En las conejas donde se explotan con fines económicos se usan las jaulas que son fabricadas en series y con unas medidas exactas. Estas jaulas son de alambre galvanizado número 8, 10 o 12, según el lugar y oficio que ocupan en la jaula. El alambre de piso es de calibre 8 y 10 y la separación va de 12 a 15 milímetros y en la parte superior es número 12, ya que es la tapa. Las medidas de jaulas convencionales son: machos reproductores. Son jaulas redondas con 60 a 70 centímetros de diámetro y de 40 a centímetros de altura. Hembras de cría. 90 por 50 por 40 centímetros para el nidal interno, 70 por 50 por 40 centímetros para el nidal externo. Conejos de levante y engorde. 4 puestos 60 por 50 por 40 centímetros. 3 puestos 50 por 50 por 40 centímetros. Jaulas rústicas. Son aquellas que se fabrican con madera, guauda y malla, es decir, con materiales fáciles de consecución en la finca. Su construcción es más barata y se utiliza para conejares caseros. Coneja con cría 4.500 centímetros cuadrados. Conejos de levante 700-800 centímetros cuadrados por animal. Se pueden hacer lotes de 15 galpones en engorde del mismo sexo. Macho reproductor 3.900 centímetros cuadrados. Para esta, el piso de la jaula puede ser en malla de ojo cuadrado o trozos de guauda de 5 centímetros de ancho y con la parte lisa hacia arriba para facilitar el aseo. Las paredes se pueden armar en el mismo material, apartados 1,5 centímetros entre ellas. Las jaulas se colocan colgadas o ancladas del piso a una altura de 60 por 70 centímetros cuando la puerta es superior, cuando la puerta es al frente de 120 o 130 centímetros. Equipos. Comederos. Existen varios tipos de comederos, pero el más indicado es el de tolva, metálico, que se llena desde el exterior. Estos comederos se encuentran de 10 y 20 centímetros de largo, aunque para pequeños criaderos se pueden fabricar con un tarro de aceite, cortándolo por la mitad y fijándolo a la jaula con alambre. También puede hacerse con cemento y arena. Puede una formaleta de 14 por 11 por 7 centímetros de altura y moldeándolo con una taza para formar el recipiente. Bebederos. El agua no es de faltar para los conejos. En las explotaciones industriales utilizan bebederos automáticos, los cuales tienen los siguientes elementos: tanque de suficiente capacidad, tubería distribuidora, bebedero de niple para cada jaula, bebederos de botella invertida en un recipiente, bebederos de válvula que funciona para precisión atmosférica,
Viveros de recipientes metálicos o de cemento. Nidos. La coneja, para realizar su labor de parto y cuidados de sus gazapos en las primeras 2 semanas, necesita un lugar exclusivo, el nido. Existen de madera, metálicos y de varios diseños que se adaptan a las condiciones de jaulas y condiciones económicas del cunicultor. El modelo del nido muy popular tiene las siguientes medidas: 40 centímetros de largo, 30 centímetros de profundidad, 30 centímetros de altura en frente, 25 centímetros de altura posterior, 5 centímetros de altura de pestaña, 15 por 15 de abertura de entrada. Nutrición y alimentación. Para cualquier cultivo es importante la nutrición y alimentación. En la producción cunícola es importante tener en cuenta la selección correcta y la combinación apropiada de los ingredientes alimenticios, ya que de ello depende el rendimiento y desarrollo de los animales. El conejo es un animal fácil de alimentar, pero es importante saber los alimentos que se le ofrecen una gran nutrición y que a la vez generan resultados eficaces al momento de su crecimiento, desarrollo, reciprocidad, entre otros. Aparato digestivo. Por la longitud de su aparato digestivo y el volumen de su estómago y ciego, el conejo tiene características de herbívoro. Eso quiere decir que los vegetales son su alimento natural. El conejo puede ingerir grandes cantidades de forrajes debido a la gran capacidad de su canal gastrointestinal. Los órganos anexos que intervienen necesariamente en el proceso digestivo son el hígado, el páncreas. En cada una de estas partes por donde pasa el material alimenticio es afectado por sustancias propias llamadas enzimas, que son las que desdoblan los alimentos en principio nutritivos y los cuales son los que aprovechan el animal. Requerimientos nutritivos. Para que una alimentación cumpla su función nutritiva, es necesario suministrar en cantidades suficientes según el animal, que contenga unos elementos fundamentales que cumplen aquellas funciones. Estas son llamadas nutrientes. Principios nutritivos. Proteínas. Su función es la de fabricar y recuperar células y de tejidos para el crecimiento y desarrollo del animal. Estas proteínas están compuestas por aminoácidos. Principios nutritivos. Carbohidratos. Los carbohidratos en las plantas contribuyen el 75% de la materia seca o fibra, los cuales contribuyen en el suministro de energía para el conejo, como también dan una estructura física al alimento en el estómago. El conejo tiene cierta dificultad para digerir la celulosa. Principios nutritivos. Minerales. Se encuentran en la forma de una sal y se les llama también ceniza, porque son el producto sobresante después de quemar el alimento. Su función es intervenir en la formación de la sangre, de los huesos, dientes, en la reproducción, lactancia y crecimiento. Existen 2 grupos de minerales que son macrominerales. Son los que necesita el conejo en mayor cantidad, como el calcio, fósforo, potasio, cloro, sodio y azufre. Microminerales. Son los que el conejo requiere en menos cantidad y con baja presencia, como hierro, cofre, magnesio, zinc, yodo, cobalto, selenio. Esquema de alimentación. Esto depende de la localización del conejar, el clima, la cantidad del alimento y la clase de alimento. La siguiente tabla se plasma cuando la nutrición
es con concentrados. Evolución del consumo de alimentación. Los primeros 2 o 3 días postdescendente se produce un gran descenso en el consumo, que se compensa con el sobreconsumo de los siguientes 3 o 4 días. Después de la primera semana postdescendente se incrementa el consumo de materia seca hasta llegar a un 5.5% de peso vivo y se mantiene así hasta la madurez. En hembra se produce un descenso 2 días preparto, luego aumenta progresivamente durante los siguientes 20 días posparto, hasta regular su ritmo, y en el consumo de agua es el doble de la materia seca consumida. Alimentación con forrajes. Además del punto de vista nutricional, el conejo necesita de los forrajes como fuente de fibra para balancear el proceso de digestión. Entre los forrajes se utilizan para la producción cunícola. Alfalfa se puede suministrar en forma de heno en todas las etapas de producción. Tiene 22% de proteína. Bledo tiene 20% de proteína. Ramio tiene un 21% de proteína y se adapta bien en las zonas calientes donde no se puede cultivar el alfalfa. Zanahoria se puede dar en hojas como tubérculos, tiene de 12 y 13% de proteínas. Yuca. Las hojas de yuca 20 gramos por día dan buenos resultados y sirven de suplemento como concentrado. Plátano y banano. Las hojas tienen un 10 y 11% de proteína. Pastos se pueden utilizar como suplemento a una dieta con concentrado como guinea, elefante, pangola, branquiaria, imperial, puntero, Guatemala. Es importante que el pasto no tenga mucha humedad, lo que su corte en la mañana lo suministra en la tarde y en lo que se corta en la tarde se suministra en la mañana. Suministra alimentos. El forraje verde debe amarrarse en atados y colgarse en jaulas. Eso impide la contaminación y pisoteo. Alimentar los conejos con una variedad de plantas y alimentos para equilibrar la dieta. No cambie abruptamente los alimentos. Dado que los conejos comen menos en épocas de calor, ajustar la alimentación en estas épocas. No dejar apilados alimentos verdes antes de darles de comer, ya que pueden calentarse y generar desórdenes digestivos. No dé a comer forrajes recientemente fumigados con insecticidas. Marchite los alimentos verdes esparciéndolos antes de dar a comer a los conejos, así aumenta el contenido de materia seca. Los gránulos no deben de sobrepasar los 5 centímetros tanto en largo como en diámetro. Mantenga seco el alimento y protéjalo de insectos y roedores. No dé a comer alimentos sucios. Dé a comer a los animales a un horario regular. En climas cálidos, suministrar alimentos en horas más frescas. Proceso reproductivo. El comportamiento sexual principalmente de la coneja es variado, porque en cualquier circunstancia de alimentación o el medio ambiente o manejo la hacen cambiar en su respuesta. Ciclo sexual. La coneja no presenta un ciclo sexual regular, lo cual depende del nivel nutritivo y del medio ambiente. Sin embargo, presenta un ciclo estral de 15 a 16 días, de los cuales 12-13 son fértiles, seguidos de 4 o 5 días que no son, pero es difícil distinguir cuáles son los días fértiles o infértiles. Celo.
El celo es el periodo natural, aunque en la coneja acepta el macho, aunque no siempre se presenta con la misma intensidad. Hay los siguientes indicadores. Inquietud. Si hay varias hembras se montan entre ellas, generalmente la que monta es la que está en calor. Cola y tren posterior levantados. Frotan el mentón contra la jaula. Vulva está congestionada de calor de rojo encendido a violeta. El celo dura 3 días aproximadamente. Monta. También conocido como apareamiento, se realiza llevando la hembra al macho. Esto porque el macho, al estar en su jaula, se siente más seguro. Por su parte, la hembra es sumisa y no se muestra agresivo. La monta se hace en menos de 60 segundos, tiempo suficiente para que el macho estimule a la hembra y la cubra. En algunas ocasiones se forza a la hembra cuando ésta lleva varios intentos de cogida, aunque también se pueden dejar descansar y llevar al otro día. Cuando el macho ha eyaculado se va hacia atrás o a un lado y se retira. Después de esto se retira la hembra de forma tranquila de la jaula del macho y se regresa a su propia jaula. En hembras, la primera monta y el peso tienen una correlación. Por ejemplo, en razas semipesadas se debe montar cuando la hembra pase el 78 al 80% de su peso final, con la edad promedio de 5 meses, y en el macho cuando pesen 4.000 gramos y 8 meses de edad. Gestación o preñez y parto. Gestación y determinación de la preñez. La gestación comienza con la fecundación, es decir, con la unión de los óvulos con los espermatozoides, lo cual sucede 12 horas después del coito. La gestación demora 31 o 32 días. Es necesario comprobar la preñez con el fin de no alargar el ciclo reproductivo. La coneja que está gestando se mantiene tranquila y presenta al macho, se queja y huye de él o se muestra agresiva. Existen 3 factores que se pueden dar al momento de gestación de una coneja. Falsa preñez. La coneja se comporta como si estuviera preñada, se mantiene tranquila y aumenta de peso a los 18 días. De creerse montada empieza a hacer nido, quitándose pelo. Este fenómeno es muy frecuente cuando hay varias conejas adultas juntas y una de ellas o varias están en calor. Supertación. Consiste en producirse un parto después de otro, generalmente con 1, 2 o 3 días de diferencia. Esto se debe a un doble monta con la misma diferencia de días. Cuando sucede este fenómeno, la coneja abandona o mata a las crías del segundo parto. Gestación prolongada. El parto se presenta hasta 37 días después de la montada. Máximo son 2 gazapos, los cuales los pare muertos. Parto. Es la culminación de la preñez. Esta se da a cabo de 31 a 32 días. La coneja puede comenzar a preparar su nido a unos 4 días antes, por lo que es aconsejable es colocar un nidal a los 26 días de gestación, al cual se le agregan paja seca. Para el parto, la hembra se quita pelo de la parte inferior del cuerpo, sea del pecho o abdomen, con el fin de cubrir a sus crías, aunque algunas no hacen su nido sino hasta pocas horas antes del parto. Los partos se realizan generalmente en horas de la madrugada. Es necesario que la coneja tenga a su disposición abundante agua limpia para contrarrestar la deshidratación que sufra durante el parto. Manejo y control de la camada. Nidos. Es importante para que la coneja realice el parto. Este puede ser de madera o metálico. Debe ser abrigado y oscuro, ventilado pero con trampa para evitar la salida de los gazapos. Poseer una amplitud suficiente y cómoda para revisar el interior del nido para controlar la camada. El nidal se debe revisar cada día, si es necesario limpiar, y a partir del día 21 se puede retirar. Control de la camada. Una vez la coneja ha terminado y se ha
aseado totalmente, se pone comida y se revisa la camada sin que la madre se inquiete y se debe hacer con las manos bien limpias. Los gazapos nacen con los párpados cerrados y completamente pelados. Generalmente solo da la primera tetada entre 12 y 24 horas después del parto. En los primeros días la coneja se dispone parada y los gazapos toman el pezón en posición boca arriba y se guían por el olor. A los 4 días han pellizcado, a los 7 días han doblado su peso, a los 10 días abren sus ojos, a los 15 días salen del nido y a los 16-17 días comen alimento diferente a la leche materna y a los 28 días deben pesar 500 gramos o más, esto dependiendo del número de gazapos de la camada. El control de la camada se debe hacer diariamente, al menos una vez para verificar su estado y retirar gazapos muertos. Manejo del destete. Recibir los gazapos desterrados en una jaula limpia y bien desinfectada. Suministrar alimento de forma restringida a los primeros días después del destete, preferiblemente completándolo con forraje seco. Agua ácida, por ejemplo, con solución de vinagre 2% en agua. No manipularlos tanto como evitar estresarlos. Formar grupos por sexo de la misma camada según edad y clases de jaulas. Momento de la venta. Los animales se pueden vender después de la etapa del destete, pero entre más se demore, mayor será la resistencia del conejo. Por ejemplo, para venta como mascota se sugiere de 28 a 49 días. Para carne a los 3 meses con 5 libras de peso. Sanidad. El control sanitario es necesario ya que los animales son vulnerables a múltiples enfermedades, lo cual puede ser referenciar en la forma de evolución e inclusive poniendo en peligro su vida. Prevención de enfermedades. Aseo y desinfección. Este se puede hacer de 3 formas: limpieza y desinfección regulares. Intensa cuando se presentan enfermedades infecciosas. Renovación cuando se va a iniciar con nuevos animales para la explotación cunícola. El procedimiento para la limpieza general consiste en extracción de la cama de paja, estiércol y suciedades. Limpieza a fondo con agua caliente con soda cáustica al 5% debido a su eficiencia. Eficiencia contra el desarrollo de parásitos existentes fuera del cuerpo del animal. Desinfectantes. Existen desinfectantes que pueden ser útiles al momento de realizar la limpieza general, entre ellos cal diluida, disolviéndolo en agua en proporción 1 a 20. Se utiliza para desinfectar el suelo de los alojamientos y canales de agua. Lejía de soda, desinfecta en caso de afecciones víricas. Formalina, se pueden utilizar solo o combinando con cal para reforzar la acción. Es eficaz contra bacterias, virus y hongos. Fenol y derivados fenólicos para esterilizar alojamientos y locales contaminados por bacterias. Medidas de protección. Los animales comprobados deben encontrarse en buen estado de salud general. Se debe observar el estado de las heces y observar el pelo, al igual que tener en cuenta lesiones cutáneas, orejas, región genital y grados del apetito. Deben mantenerse los animales comprados durante 3-4 semanas separados de los demás animales de la explotación. Si se encuentra una enfermedad epidémica, se deben aislar los animales afectados de los demás animales, realizar una limpieza y desinfección y avisar a un veterinario. Vías de administración de medicamentos. Oral. Directa en la boca comiendo o con tubo, o directa en el estómago por medio de una sonda. Aplicación parenteral.
por medio de inyección, las cuales pueden ser subcutánea en la piel de los lados del dorso o en el pliegue de la ingle, intravenosa en la vena marginal de la oreja, intraperitoneal, sujetando los animales en decúbito supino, intramuscular, en la masa muscular del muslo, ocular, se puede directamente en el medicamento en el ojo, local, el medicamento se aplica en el sitio afectado. Enfermedades más comunes en el conejo. Enfermedades generales. Misomatosis, necrobacilosis, enfermedades respiratorias, pasteurolosis, neumonía, septicemia hemorrágica, enfermedades del tracto digestivo, coccidiosis intestinal, coccidiosis hepática, enterotoxemia, entiritis mucoide, enfermedades reproductivas, sífilis, metritis, mastitis, enfermedades carenciales, anemia, enfermedades de los ojos, conjuntivitis, enfermedades parasitarias, toxoplasmosis, tiña o dermatomicosis, sarna zoróptica, sarna sarcóptica, tiña fábica, tiña trifóbica, infectación por garrapatas, piojos y pulgas. Manejo. La explotación cunícola requiere de una serie de actividades, las cuales exigen que se registren, ya que por medio de ellos se conocen al animal en su producción y rendimiento, al igual que reconocer y corregir fallas. Tipos de registros. Registros individuales. Estos se dividen en 4 grupos. Registro individual de la hembra. Índices de producción. Le permiten al cunicultor analizar los rendimientos productivos del plantel cunícola. En la etapa de levante se considera el crecimiento, ganancia diaria, la conversión alimenticia, la tasa de mortalidad y el rendimiento reproductivo. Crecimiento, influido por la cantidad y calidad del alimento, los factores genéticos y de medio ambiente, por ello se calculan. Incremento de peso en gramos, no de días. El crecimiento de gazapos al final de la primera semana es tal que dobla el peso de nacimiento. El peso de nacimiento es de 45 a 78 gramos. Al destete es de 500 a 800 gramos, según edad
y no de gazapos. 25 de 2.5 kilogramos a los 90 días o menos de edad. El promedio ideal es de 35 gramos. Conversión alimenticia. Expresa el alimento consumo en relación con el peso ganado. Esto depende de la raza y tipo de animal, calidad genética, edad. Este se calcula así. Consumo de alimento en kilogramos, incremento de peso en kilogramos. El peso de sacrificio lo determina el tipo de mercado, pero condicionado también la eficiencia en la conversión, la cual se encuentra hasta 2,5 kilogramos de peso. El índice ideal es de 3,1 desde el destete hasta el sacrificio. Mortalidad. Se calcula la tasa de mortalidad como un porcentaje según lo siguiente: no animales muertos por 100, no de animales inicial. La mortalidad es el engorde es de 15% máximo. Rendimiento. Se entiende la cantidad de carne en canal en relación con el animal vivo. Este debe ser 54 a 58% en conejos de 2,5 kilogramos de peso a los 90 días de edad. Peso canal, vísceras por 100, peso del animal vivo. Administración y mercadeo. Se dice que la carne de conejo es cara, pero se desconoce todavía el impacto real que puede ejercer el precio sobre el consumo. Para esto sería necesario calcular la elasticidad de la demanda sobre el precio. El precio de hecho aumenta notablemente con la escasez del producto, en cuyo caso el consumo disminuye por la misma falta de conejo. El precio es por lo tanto una consecuencia de esta situación y no la causa principal. Análisis económico. Se deben considerar los siguientes parámetros para ver los resultados económicos en un periodo: peso del animal, ganancia diaria, consumo de alimento, costo del alimento, por ciento del rendimiento, por ciento de mortalidad, valor de venta, costo del animal. Sistema de comercialización. El sistema de comercialización se trabaja con el conejo vivo para las siguientes opciones: venta de conejo como mascota, venta de conejo para engorde, venta de conejo como pie de cría de otros cunicultores. Posibles precios. A continuación se presentan unos posibles precios, pero no son estables, debido a que depende de la demanda y el peso y tamaño del animal expuesto a venta. Características del animal. Animal después de destete a joven, depende del tamaño y peso. Precio de 10.000 a 15.000. Conejo o coneja grande, depende del tamaño y peso. 27.000 a 30.000. Conejo padrón, depende de tamaño y peso. 35.000 a 40.000.